Análisis de datos y de estadística. Acá es un punto interesante, ¿sí? Que habíamos hablado de conceptos, de cuál es la finalidad y qué utilidad le vamos a dar a todo lo que es la estadística y demás, y con qué métodos vamos a trabajar. ¿Sí? Esto como una ayuda a memoria para que nosotros nos sirva y lo tengamos como base. ¿Sí? Es importante que entendamos algunos conceptos que son fundamentales, ¿sí? El de análisis, el de estadística, el de porcentaje, el de promedio, que aprendamos también esos cálculos matemáticos que hay que hacer, ¿sí? Para, para que obviamente podamos tener información precisa, ¿sí? Y después qué utilidad, que esa información que fue mucho lo que hablamos en la clase anterior, eh, toda esa información, o esa base de datos que vamos teniendo, cómo lo transformamos en información y de qué manera lo usamos, ¿sí? Si recuerdan, sobre todo importante es para qué usamos, ¿sí? Que más que nada es para conocer mi equipo. Hoy nos vamos a centrar un poco más en los métodos, ¿sí? En el método de evaluación, en qué planillas podemos utilizar, de qué manera es esa carga de los fundamentos. Vamos a tratar de, en conjunto, ver algunos videitos para evaluar, ¿sí? Qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de recepción es o cómo podemos dividir o cómo podemos diferenciar una recepción buena de una recepción mala, ¿sí? De qué manera nosotros podemos empezar a tener un criterio propio, más allá que hay uno que ya está estandarizado, ¿no? Y es genérico para la mayoría de los clubes y de los equipos que hacen estadísticas, sobre todo en el primer nivel, pero también les sirve a ustedes. Y en base a eso, todo lo que ustedes puedan después transferir a sus equipos, a sus jugadores, ¿sí? Sobre todo para plantearse objetivos, para buscar ese desafío de mejorar y demás. Es muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que nosotros no midamos es difícil, ¿sí? O es casi imposible saber si lo mejoramos o no. Entonces hay que saber de qué punto se parte, ¿sí? Poder hacer esa evaluación y en base a eso, ¿sí? Después hacer nuestro análisis, si el equipo mejoró, si progresó o no, y en base a qué, ¿sí? Siempre de manera objetiva, ¿sí? Porque si no es el criterio de uno, ¿sí? Es una cuestión más, es una sensación que tenemos o es una opinión en base a lo que vemos y no a lo que realmente termina sucediendo, que un poco es estadística, un poco trata de eso, ¿sí? Bien, yo voy a ir pasando bastante rápido, esto ya lo fuimos comentando, qué son, por qué son importantes, bueno, de qué manera las utilizamos, ¿sí? Sobre todo en el vóley, ¿sí? Es una herramienta numérica que me da la posibilidad de empezar a conocer un poco más sobre el juego, ¿sí? Esto es un punto importante, ¿sí? Hoy vamos a considerar más el método, ¿eh? Esto lo vimos todo en la clase anterior, ¿sí? Esto quédense tranquilos que ustedes lo van a recibir. También nos sirve de manera más genérica, ¿sí? Para encontrar algunas fortalezas y debilidades de mi equipo, sobre todo en cuanto a rendimiento, y dónde podemos encontrar esa oportunidad, ¿sí? A la hora de hacer esos análisis, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas estadísticos y en qué se basan, perdón, los sistemas estadísticos, ¿sí? ¿A dónde apunta un sistema estadístico? ¿Sí? ¿Cuánto incide cada fundamento? ¿Sí? Sobre todo en un resultado y en la obtención de puntos, ¿sí? Algunos ejemplos concretos que fuimos viendo de la proporción, ¿sí? En este caso un gráfico de torta, ¿sí? Eh, ya sea en un volumen más genérico, considerando el error del otro equipo, ¿sí? El error del adversario, o sin considerarlo, como en este caso, ¿sí? Y distintos gráficos nosotros vamos a ir utilizando, ¿sí? Para armar estos cuadros comparativos y demás, para que a ustedes les sirva de modelo, de ejemplo, ¿no? Después cada uno va, con la información que va cargando, ¿sí? Que va recibiendo, de qué manera después ustedes pueden ir trasladando o ir llevándolo para lo que más les haga falta, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Bien, básicamente hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte práctica en esto, ¿sí? Cuáles son las planillas de análisis que vamos a utilizar.
¿sí? Hoy vamos a ver si podemos hacer la planilla de seguimiento cualitativo, ¿sí? Que tiene que ver con el cierre de punto. Cada vez que termina un punto, nosotros tenemos que identificarlo, ¿sí? Y ponerle una valoración, ¿sí? Y darle una escala, ¿sí? En este caso, en el cierre de punto, lo que hay que hacer es identificar por qué se dio el punto, que es una cuestión básica y simple, pero que nosotros deberíamos poder hacerlo en el momento, ¿sí? O podemos tener una persona que lo haga, es una planilla simple, ¿sí? Que por ejemplo, si yo hago un punto de saque, vamos a ir tabulando y vamos a ir escribiendo todos los puntos que hacemos a favor y los puntos que recibimos en contra, o sea, que nos hace el otro equipo, más allá que nos sirve como un tablero en el momento, después nos muestra mucho el reflejo de lo que es un partido. ¿Sí? Entonces eso es interesante. Yo ahora les voy mostrando algunas planillas que estuvimos completando, como para que ustedes tengan también de referencia. En cuanto a las direcciones de ataque, distribución del equipo rival, sí tiene que ver más con la preparación de partidos, que fue por ahí lo que comentaba, en una de las inquietudes que comentaba un profe en la clase anterior, ¿sí? Que quería ver si podíamos ver un poco eso hoy, así que si llegamos a tiempo lo vamos a hacer, ¿sí? Como los puntos principales de la manera que las medimos, que son accesibles, ¿no? Obviamente si uno tiene la posibilidad de poder comprar o adquirir un software de los que se utilizan hoy, es mucho más sencillo y mucho más especializado, ¿sí? Es más sencillo, digo, la carga, y porque ya está todo programado, ¿sí? Pero obviamente es súper especializado de la cantidad de información que me da, y que te da una utilidad sobre todo para equipos que son más competitivos, ¿no? Que después yo puedo trasladar esa información que recibo a la formación de mi equipo, al desarrollo individual, a un planteo de un partido, ¿sí? A una competencia, ¿sí? Tiene que ver más con eso. Bien, esta es la planillita de seguimiento cualitativo que después se la vamos a compartir ahí para que usted la tenga y ya la puedan descargar. Esta es una foto, ¿sí? Como para que tengan de referencia, ¿sí? Que se utiliza para la carga de datos manualmente. Una vez finalizado el punto, se completa a través de códigos preestablecidos y con el número del jugador, ¿sí? O de la jugadora. Nos brinda datos que son relevantes, sobre todo para el post partido, ¿sí? Que nos muestra un poco, es como una foto de lo que fue el partido, ¿sí? Que va a estar bueno, ¿sí? Un análisis de seguimiento individual. Esto es más, se puede utilizar en entrenamiento, cuando queremos hacer algún fundamento específico. Consideramos las valoraciones que podamos tener en cuenta, ¿sí? Los datos son relevantes sobre el rendimiento, ¿sí? Poder calcular esas fórmulas de rendimiento. Una planilla de cambio saque, ¿sí? De distribución rival o propia, ¿sí? De acuerdo a la calidad de la recepción. Esto lo habíamos charlado un poco la clase anterior, ¿sí? Y las distintas planillas podemos utilizar como direcciones de ataque, ¿sí? Bien. Eso, en estos primeros 10 minutos, ¿sí? Que acabamos de ver, es un repaso de todo lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Como para refrescar esos conceptos, para refrescar y poder entrar ya en una cuestión más específica que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, obviamente depende de lo que muchas veces tenemos las posibilidades, ¿no? Bien. En primer lugar, consideramos la valoración de los fundamentos. ¿Qué quiero decir con la valoración? Es de qué manera nosotros vamos a identificar, ¿sí? A los distintos fundamentos y qué evaluación se le va a dar, ¿sí? Cuando decimos recibimos bien o recibimos mal, es en base a la calidad de esa recepción, ¿sí? Y después podemos utilizar diferentes escalas, ¿sí? Cada fundamento tiene su propia valoración, depende también un poco el nivel, ¿sí? De esto de competencia, ¿sí? Acá es importante que consideremos eso, a un nivel más básico, ¿sí? O a un nivel más bajo, o a categorías inferiores, ¿sí? Sobre todo en el inicio, en la etapa formativa. Eh,
no es una cuestión trascendental la estadística. Sí, es algo interesante para poder trabajar y para poder buscar y conocer sobre todo el juego, eh, para poder después intentar mejorar, ¿sí? O por lo menos conocer eh, de la competencia nuestra, del partido, ¿sí? Hacer esa pequeña síntesis que siempre hablamos de lo que sucede en un partido y después poder, sobre todo, planificar en el entrenamiento y tener en cuenta por dónde sucede o qué es lo que más deberíamos entrenar, ¿sí? Los fundamentos que tenemos como principales, ¿sí? En la estadística, obviamente es el ataque, el principal, ¿por qué? Porque es el fundamento más determinante, eso lo vimos mucho en la clase anterior, para un resultado, ¿sí? Para el vóley no deja de ser un deporte que es competitivo y que termina ganando el equipo que mejor ataca, ¿sí? Acá hay una relación directa ataque contra defensa o bloqueo de defensa, donde depende mucho cuando tengo la pelota, cómo gestiono para poder generar ese punto, ¿sí? Cuando la pelota está del otro lado, de qué manera organizo mi equipo como para evitar que me hagan el punto, ¿sí? Es todo el tiempo ese juego de estrategia que se arma como para lograr el resultado, ¿sí? Eh, los fundamentos, perdón, de considerar son el saque, la recepción, como decía, el principal el ataque, que lo dividimos siempre en ataque de rotación, o cambio saque, el ataque después de la recepción, ¿sí? Y el contraataque, que es ese ataque de transición, de una vez que el punto ya pasa más de una vez la pelota, ya se considera como ataque de transición, el bloqueo, ¿sí? Y la defensa. Obviamente la relevancia pasa primero por el ataque, segundo en la recepción, muchos sistemas se organizan en base a la calidad de la recepción y es ahí donde entra la valoración y el criterio de cada uno, ¿sí? Y hoy con mucha relevancia el saque también, ¿sí? ¿Cuál es la eficacia o la eficiencia del saque? ¿Sí? Hay dos conceptos fundamentales que son la eficacia y la eficiencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y después cuántos puntos yo genero, las medias, que hablamos muchas veces del promedio por set, ¿sí? ¿Cuál es la media de este equipo de puntos por set de saque? ¿Cuántos errores comete por set? ¿Sí? Qué cantidad de bloqueos hace, ¿sí? Cuando hablamos de un nivel un poco más competitivo, ya es qué cantidad de bloqueos positivos, qué cantidad de pelotas toca para después poder contraatacar. Eso tiene que ver con el bloqueo y con la defensa, ¿sí? Pero bueno, ya eso es un punto donde la evaluación se basa más en la cantidad, en el promedio, con relación a la cantidad de pelotas que ataca el otro equipo, ¿sí? Bien, criterios para valorar, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para esa evaluación de- de los distintos fundamentos? Para calificar y valorar cada fundamento utilizamos distintas escalas. Vamos a encontrar diferentes métodos que van desde 3, ¿sí? A 6 valoraciones diferentes. 6 es la que se utiliza, por ejemplo, en uno de los programas más conocidos de software, que el mismo programa te hace, por ejemplo, una recepción, la valora en 6 escalas diferentes, ¿sí? De doble positiva, que es la perfecta, que es la recepción ideal, hasta doble negativa, ¿sí? Que es la del error, la que nace en el punto. ¿Sí? En el medio de todas esas hay distintas valoraciones, ¿okay? Recepción buena, positiva, neutra, que se la reconoce como una recepción exclamativa o admiración que tiene que ver con el signo, ¿sí? Con el signo que se utiliza en el programa. La recepción negativa es aquella recepción que no me hace el punto, pero me limita mucho a las posibilidades de juego. Ya vamos a entrar en cada fundamento para explicárselas bien y bueno, si tenemos la posibilidad de que vean algún video, ¿sí? Lo hacemos en planillas, ¿sí? Que se cargan a través de una tabla con filas y columnas, ¿sí? Y hay diferentes tipos, como decía, diferentes tipos de escalas, ¿sí? Una escala estándar, que es básica, ¿sí? Que tiene que ver con tres tipos de valoración. Buena, neutra o mala, ¿sí? Si habláramos del ataque, podemos hablar, por ejemplo, de mala cuando la tiró afuera,
buena cuando hago el punto, ¿sí? Y neutra cada vez que no termina en punto la pelota. Ya sea porque la defendieron, porque la bloquearon, pero se sigue jugando, ¿sí? Y queda en ese rol intermedio, ¿sí? No termina siendo punto ni de mi equipo ni del equipo rival. Digo, una escala estándar. Si pensáramos, por ejemplo, en la recepción, sería buena cuando la recepción va cerca de la red, ¿sí? Y me da la posibilidad a mí de jugar en mejores opciones, con mejores posibilidades de juego. Neutra es esa recepción que no me termina haciendo el punto, pero que no llega a ser buena, ¿sí? Que la recepción es baja, que sale hacia atrás, que sale, ¿sí? Y mala sería una recepción que me hace un punto, ¿sí? Un error de recepción, ¿sí? Como idea general, ¿no? De una escala básica de 3. La escala de cierre de punto, perdón, la escala estándar, por ejemplo, en saque, buena cuando hago un punto, neutra cuando el otro equipo recibe, ¿sí? Y no es punto, y mala, obviamente, cuando agarro el saque. ¿Sí? Esto acá tiene una relación directa con lo que hablamos abajo, escala de cierre de punto. ¿Sí? Punto, error, punto, error. Esa escala la utilizamos muchas veces o generalmente para la planilla de seguimiento cualitativo, que hablamos antes. ¿Sí? Si, bueno, hago el punto, es una acción doble positiva. Si hago un error, es una acción doble negativa. Generalmente los puntos se hacen por distintos métodos, que es lo que vimos un poco por distintos fundamentos, lo que vimos la clase anterior, que es el ataque como el principal, el saque y el bloqueo, ¿sí? Y la posibilidad de que el otro equipo cometa un error. Son las 4 posibilidades que yo tengo de poder generar un punto, ¿sí? Entonces, importante que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Una escala más específica, ¿sí? Tiene que ver con la recepción doble positiva, que es lo que hablaba antes, ¿sí? Una recepción que es perfecta, que es esa que va a la red, que está cerca de la zona de 3, digamos, eso está buena. Una recepción positiva, ¿sí? Y una recepción exclamativa, una recepción positiva es buena, pero no termina de ser la perfecta, la que me da todas esas posibilidades, pero sigue siendo una buena recepción. Una recepción exclamativa o neutra, que se corre un poco, que se separa de la red, pero no termina de ser mala. Una negativa, que es la mala, y una doble negativa. La mala también la consideramos como la que se va del otro lado, ¿sí? Que es vendida, una recepción vendida al otro campo, ¿sí? Yo se la regalo al otro equipo. Que nosotros, por ejemplo, en este programa se utiliza la barra, ¿sí? Como signo, ¿sí? O como símbolo del programa, ¿sí? Y la recepción doble negativa es esa recepción que me hacen punto, que directamente me hacen el punto de saque, y bueno, ahí yo ya perdí, ¿sí? Ahí ya se considera como doble negativa la recepción, ¿sí? Eh, bien, se pueden utilizar algunas categorías por gesto técnico, ¿sí? Que esto tiene que ver ya en una cuestión más básica, ¿sí? Y dependiendo un poco también de la carga que se haga, ¿sí? Que a veces se utilizan valores numéricos, ¿sí? Como del 0 al 3, del 1 al 3. Por ejemplo, si es buena, le ponen un 3, si es intermedia, le ponen un 2, y si es mala, le ponen un 1. Algunos hacen de 1 a 5, otros hacen de 0 a 4, ¿sí? Y es poco recomendable porque muchas veces se mezcla el número de la valoración con la cantidad de veces, ¿sí? Que termina golpeando, ¿sí? Porque no deja de ser lo mismo, y con el número de camiseta del jugador. Entonces, es poco recomendable utilizar esos valores numéricos como escala de evaluación, sino tratar de usar símbolos, ¿sí? O de conceptos, ¿sí? Buena, neutra, mala, o punto, error, ¿sí? O buena y error, o muy buena, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes puedan ir encontrando. Y valores conceptuales también, incluidos los símbolos, ¿sí? Que son simbólicos, ¿sí? Que tiene que ver con todos los signos que utilizamos, ¿sí? El signo doble negativo, el signo menos, la barra, ¿sí? Que utilizamos el signo más, el signo numeral, ¿sí? Que es el doble positivo, el signo igual, que consideramos el doble negativo, como mencionaba anteriormente,
¿sí? Que ya el programa lo trae predefinido así, que muchas veces se utiliza de esa forma, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan ir considerando. Fíjense, este es un ejemplo de esto lo hizo un compañero con el cual trabajé en la selección, ¿sí? Que hizo en una foto del campo, dividió la cancha con las distintas valoraciones. Fue pintando la cancha, ¿sí? De acuerdo a la zona, de la caída de la pelota, de la recepción, cómo es la valoración. ¿Sí? Si es una caída en zona 2 como vemos ahí, es una recepción que puede ser exclamativa, ¿sí? Que es neutra, ¿sí? Exclamativa tiene que ver con neutra o positiva. La positiva está dentro del grupo de la recepción buena, eh, que es la zona que vemos por ahí pintada más de violeta acá, ¿sí? Toda esta zona es la zona de 2 que tiene que ver con la zona del campo, ¿sí? Cuando la recepción ya se corre un poco más hacia 2-3, como estoy marcando acá, ya la podemos considerar como una recepción positiva, ¿sí? La zona amarilla, toda la zona amarilla pintada, y es una recepción positiva, y forma parte de la recepción buena. Y la zona verde, ¿sí? Es la recepción perfecta, la ideal, la que va cerca de la red, la que tiene buena parábola, la que cae acá en la zona centralizada, ¿sí? En la zona de 3. Fíjense que acá divide la red, la zona 3 la divide en 3. 3-2, o sea, de 3 hacia 2, 3-3 bien centralizada, y 3-4 de 3 hacia 4. ¿Sí? Eso es la calidad de la recepción, ¿sí? Todo lo que sea la parte violeta, ¿sí? O lila, es más una recepción neutra, ¿sí? Obviamente depende también mucho de la parábola, por más que la pelota caiga ahí, si no sube, como mínimo, por encima de las antenas, 2-3 metros, es una recepción baja, ¿no? Y no termina de darme esa calidad que necesito, sobre todo para los tiempos del armador de anticipar y los tiempos de los atacantes. Y la zona roja es toda una recepción negativa. Yo evito que me den el punto, pero la pelota queda lejos de la red, ¿sí? Generalmente son recepciones separadas, cuando el saque viene muy fuerte, que tratan de controlar, y lo primero que se busca acá es evitar que me den el punto, ¿sí? Entonces ya con la pelota recepción, con la pelota separada en una recepción negativa se puede jugar, ¿sí? Entonces todo lo que caiga en esa zona pintada de rojo se la considera como recepción negativa, ¿sí? Esto también es importante. Bien, estos son algunos puntos, ¿sí? Para considerar, lo que vamos a ir viendo ahora, definiendo en conjunto, como para que ustedes los vayan viendo, qué valoraciones le podemos dar de acuerdo a las distintas escalas que tiene, en este caso, el software que se utiliza, ¿sí? Pero que ya es común, ¿sí? Que es común en todos los equipos, ¿sí? Esto es, sobre todo en aquellos equipos que utilizan el programa de estadística, ¿sí? Es interesante que ustedes lo puedan ver. Ahí me dejé ver. A ver, ahora. No, no me veo. No sé por qué. Bueno, ahora sí. Creo que por ahí se traba, no sé si en la cámara. Ok. Fíjense acá. Lo pusimos por fundamento, ¿sí? En este caso el ataque. Consideramos un ataque doble negativo a todos aquellos ataques que son error de ataque. Que la tiro afuera o que la tiro a la red. ¿Sí? La pelota va afuera del campo, a la red o afuera de la cancha, directo, ¿sí? Y el punto es para el otro equipo, ¿sí? Doble negativa, se caracteriza con el signo igual. Un ataque negativo es aquel ataque que es controlado por el equipo rival y tiene la posibilidad de atacar, de contraatacar, ¿sí? Porque me la defendieron, porque me la frenaron con el bloqueo. Entonces, para mí se considera un ataque negativo. Un ataque barra, ¿sí? Como vemos ahí, es un ataque bloqueado. O sea, yo pegué, me la frenaron, el bloqueo y me hicieron el punto del bloqueo, ¿sí? Entonces ha ido, particularmente nosotros lo consideramos como error, el equipo rival obviamente lo va a considerar como un acierto. Un ataque positivo es aquel ataque que a mí me da la posibilidad de volver a atacar, ¿sí? Porque le pegué fuerte y el equipo rival no lo pudo controlar, o que pegué muy esquinado y demás, la posibilidad de ataque recae en mi equipo nuevamente, ¿sí? O rejugué contra el bloqueo, ¿sí? Tengo la posibilidad nuevamente, tengo la posesión de la pelota yo y voy a atacar.
¿sí? Y el ataque doble positivo es aquel ataque, como decíamos antes, que es punto, ¿sí? Ataque doble positivo, ataque punto, ¿sí? Si nos fijamos en la última columna, ¿sí? Que dice como objetivos, esto siempre de manera de ejemplo, ¿no? No es que usted tiene que tener estos parámetros. Yo les pongo acá unos ejemplos como para que ustedes sea más fácil. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es en este caso, perdón, el porcentaje de eficacia, ¿sí? Que se le pediría? Si eficacia es la cantidad o el porcentaje de puntos que yo hago en relación a la cantidad de ataques que realicé, ¿sí? Entonces, eh, esa eficacia, en este caso, para que sea el 50%, tiene que ver con, yo debería hacer la mitad de los puntos de la cantidad de ataques que haga, ¿sí? Entonces, yo ataque 10 veces, 5 puntos me darían ese 50% de eficacia, ¿sí? Que, como decimos acá, se caracteriza por el signo de numeral. Y la EFI, que dicen ahí que ven un 35%, tiene que ver con la eficiencia, donde yo a la eficacia, que son los que yo generé, le tengo que considerar el error que cometí, que son los pelotas que tiré afuera o que me bloquean. Y a ese porcentaje, ¿sí? Se lo calcula como lo doble positivo menos el error, dividido la cantidad de acciones que realicé, ¿sí? Para lograr ese objetivo. Y ahí termina dando la eficiencia. Que la eficiencia es el rendimiento neto, porque es lo que yo genero menos lo que yo erro, ¿sí? Y ahí me da el resultado final, ¿sí? Bien, si vemos la planicie, perdón, la fila de abajo, después del ataque, tenemos la recepción, donde vemos la doble negativa como un error de recepción, la negativa con el signo de menos como una recepción mala, ¿sí? Donde nuestro equipo va a atacar con suerte con una opción de ataque, ¿sí? Por eso es importante que también se entrene esa parte, porque muchas veces tenemos recepciones negativas, y ahora si quieren lo podemos ir viendo ahora en el programa. La recepción vendida, que es esta, ¿sí? Acá, perdón, se me fue un poquito el mouse, ¿sí? Es la recepción que se va, como dijimos antes, al otro campo directamente, ¿sí? Que no se puede atacar. La recepción positiva es la recepción buena, ¿sí? Que me da la posibilidad de atacar. No es perfecta, pero que sigue siendo una zona buena. Y la perfecta es la situación ideal, ¿sí? Que tiene que ver acá. Perfecta, positiva, vendida, ¿sí? Acá el cuadro de doble entrada, ¿sí? Permite todas las opciones y la recepción doble positiva. Si consideramos la eficacia, tenemos que hablar de recepción buena, ¿sí? Que tiene que ver con la positiva y la doble positiva, las dos recepciones buenas que nosotros agrupamos, dividido la cantidad de acciones de recepciones que hicimos en este caso, ¿sí? Ahí nos va a dar ese porcentaje de eficacia. Y la eficiencia se le considera el error, que son los puntos que yo le di al otro equipo por error de recepción. O son aquellas acciones que también en algunos equipos se considera la recepción vendida. ¿Por qué? Porque la mayoría, no la mayoría, pero el gran porcentaje de las pelotas vendidas son atacadas por el otro equipo y termina generando un punto. O sea, eso depende ya, es más particular, depende más del equipo si se la considera como un error o no se la considera como un error. ¿Sí? Bien, el fundamento siguiente es el saque, ¿sí? El error de saque como doble negativa con el signo del igual. El saque negativo es aquel que se considera cuando el equipo rival recibe bien, ¿sí? Entonces, saque negativo tiene que ver con una buena recepción del otro equipo, ¿eh? Le va a dar todas las opciones para que pueda atacar. El saque vendido, ¿sí? Es cuando el otro equipo no puede recibir bien, ¿sí? Y yo recibo la pelota vendida, o sea que es un saque positivo para mi equipo, ¿eh? El saque positivo es aquel que genera una recepción negativa, que le va a dificultar mucho el armado del juego al otro equipo, ¿sí? Y el saque doble positivo es aquel punto directo de saque. Lo saque y hice el punto, ¿sí? Que también, ¿sí? Acá tienen cada columna para ir identificando el símbolo, ¿sí? Esta es la secuencia posible, y lo que acá vemos, ¿sí? Es qué media, por ejemplo, si tengo que buscar un objetivo, qué media de puntos puedo hacer por set. Por ejemplo, acá yo puse 2, por ejemplo, el mejor equipo
que jugó, por ejemplo, este año en la Liga Argentina, ¿sí? Tenía 2 puntos de saque por set de promedio. Entonces ya tengo un parámetro como para poner un objetivo, ¿sí? Entonces, si soy un equipo que va a competir en ese nivel, yo tengo que buscar, tratar de estar en ese rendimiento, ¿sí? Si jugara en otro nivel, obviamente tendré que hacer una evaluación, hablamos mucho en la clase anterior, una evaluación de ese nivel, de esa competencia, como para ver, bueno, cuál es el promedio, ¿sí? Acá estoy buscando a ver el partido anterior, para después mostrar, por ejemplo, acá. Si yo les muestro esto, ustedes ya lo deberían ver. Sí, este es el partido que hablábamos que se juega el viernes. Vamos a mostrar nuestro equipo. Sí, fíjense, nosotros hicimos 6 puntos de saque. Acá, lo van a ver, ese 6 que ven ahí corresponde a los puntos de saque. Saque, puntos, tiene que ver con cuántos puntos hicimos. Si hablamos que jugamos 5 sets, el promedio fue de 1.2. No llegamos a los 2 puntos que pedimos. Entonces, individualmente el objetivo de saque no se cumplió. Si tuvimos un error alto, casi, casi el triple de errores, ¿sí? Generalmente se trata de, por ejemplo, ¿no? De objetivo de no superar el nivel de 2, o sea, 2 errores por un punto, depende también del nivel de recepción del otro equipo, ¿sí? Entonces, acá vemos que ese objetivo no llegó a cumplirse, ¿sí? En cuanto al saque, como para que ustedes tengan un ejemplo claro, ¿sí? Y sobre todo en relación a lo que vimos el otro día. El bloqueo, ¿eh? El bloqueo perdón, hace referencia a doble negativos cuando la pelota me pega en el bloqueo y termina siendo punto del otro equipo, porque más en el mano y afuera, ¿sí? El famoso use o la filtración entre mis manos y la red, ¿sí? Pero sí o sí termina en punto del otro equipo. Bloqueo negativo es aquella pelota que yo freno, pero no puedo lograr que sea punto y la pelota queda jugable para el otro equipo, si tiene la posesión del ataque. El bloqueo barra es cuando, bueno, ahí lo consideramos como un toque de red, ¿sí? Yo toco la red y esto ya es más particular, se considera como un error. El bloqueo positivo es lo que cumple el objetivo de que la pelota no sea punto y me da la posibilidad a mí de poder atacar. Pero en esos bloqueos que se frena la pelota, queda alta en mi campo, bueno, la principal acción de defensa la termina haciendo un bloqueo. Entonces se considera un bloqueo positivo. Y el bloqueo doble positivo, ¿sí? Es aquel punto directo de bloqueo que hacemos, ¿sí? Eso está bueno que lo puedan evaluar también, ¿sí? La media, por ejemplo, del set son 3 puntos, ¿sí? Que piden. Después depende. Si juego un equipo de bajita, sí, no voy a bloquear, voy a defender más. Si tengo un equipo de buenas bloqueadoras, posiblemente jugadoras más altas, jugadoras rápidas, ¿sí? O que leen bien, puedo bloquear un poco más, siempre depende de la técnica. En este caso pusimos 3 porque tiene que ver, como les dije, en base al análisis de la última liga, ¿sí? Y si vamos al ejemplo real, concreto de lo que hablamos del partido que jugamos el pasado viernes, acá en esta parte, ¿sí? Lo que ustedes van a ver, deberían verlo ahí, ¿sí? Este 17 corresponde a los puntos de bloqueo que hizo el equipo en total, en los 5 sets. Acá abajo, ya esta partecita de acá, esta es la planilla de resumen del partido estadístico. Toda la estadística está plasmada en esta planilla, ¿sí? Eh, Vemos qué cantidad hicimos por set, por ejemplo, 4 en el primero, 3 en el segundo, 5 en el tercero, en el cuarto jugamos flojos, tuvimos uno solo, y en el quinto 4. Entonces, el objetivo estuvo bien cumplido. ¿Por qué? Porque superamos ese promedio de 3 por set, ¿sí? Tuvimos 3.2, 3.3 casi, seguramente, ¿sí? Bien, pregunta, sí, Walter, te escucho. Eh, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Martín, con el tema de las valoraciones que veo ustedes están haciendo con 5 valoraciones. sí, Eh, ¿Sí trabajan siempre así o tienen la sexta valoración también? Yo he hecho los cursos de data, por eso por ahí el tema de ataque y recepción hay una valoración más. Por ahí la recepción corridas a 2 o a 4 se lo toma como exclamativa. sí.
Eh, y por ahí el tema de la valoración con respecto al tema de jugar, tener una sola opción de juego de armado en la recepción, cambian por ahí el tema de las valoraciones, no lo toman como negativa, sino como, como exclamativa o como barra. Por ahí esa es mi consulta. Al tener 5 dígitos, ustedes hay una variación ahí con respecto a qué tipo de pelota. No sé si Claro, me sí, sí, entendés. se entiende la pregunta. Mirá, nosotros tomamos 6 valoraciones en nuestro equipo, ¿sí? Lo que hay acá es una escala de 5, está anulada la neutra, ¿sí? La que vos llamás exclamativa, que la vimos anteriormente, la mencionamos como sexta, cuando vimos la parte anterior que decía de 3 a 6, la mencionamos, o la mencionamos cuando decimos, bueno, hablamos de 3, bueno, la que queda en el medio. Nosotros como equipo sí, y trabajamos mucho en eso, que todo el curso que planteas de estadístico, eh, nosotros manejamos de la misma forma que lo fuiste aprendiendo, es así, digamos. En cuanto a la recepción, que nos te da una sola opción de ataque, particularmente yo lo considero negativo. ¿Sí? Si la recepción me da solamente la opción de atacar con una sola jugadora, nosotros la consideramos una recepción negativa. ¿Sí? Ya sea porque fue muy baja, porque fue encimada, porque fue en contra de la red, porque fue muy separada, entonces ahí la consideramos negativa. Si esa recepción me da la posibilidad de más de un atacante, porque es separada, pero llega, tiene tiempo la armadora o arma otra jugadora, y hay 2 jugadoras en posibilidad de atacar, sobre todo con armado de la armadora, sí puede ser considerada. Mucho la pelota que cae en zona 3, ¿sí? Sobre la línea de 3 metros, ¿sí? Separada de la red, pero entre 3 y 6, es una pelota típica de recepción neutra, exclamativa, pues no termina siendo ni Exclamativa. buena ni mala. Entonces va ahí Exclamativa. en el medio. Pero Perfecto. la No, sí, considero. sí, está bien, Martín, está claro. Yo más que nada era, por ahí viendo la tabla, pensaba que ustedes trabajaban con 5 valores, pero sí, No, no, sí, se entiende, se nosotros entiende. trabajamos en el club con 6, trabajamos el mismo programa, digamos. En el club Sí, con sí. 6 y en la selección también con 6, ¿sí? Esto es la idea es simplificar un poco, porque es difícil, el criterio necesita de mucha práctica, entonces voy a decir, bueno, o sea, podemos ir de 3 a 6. O sea, después dentro de esas 6, por ejemplo, la recepción, eh, a veces ya se sigue subdividiendo, y de esas 6, la que es doble negativa, no, porque no deja de ser doble negativa, pero por ejemplo, Sí, no deja de ser de error, sí, sí. la recepción doble positiva, nosotros la subdividimos también. eh, con la perfecta en 3, la perfecta que se corre un poquito a 2, la que se corre un poquito a 4. La positiva la subdividimos en 2, en 3 y en 4. Entonces, cada recepción es como que va estabulando y armamos toda una. Ahora, si lo encuentro, lo voy a mostrar como foto, cómo termina quedando el campo de recepción nuestro, ¿sí? En base a dónde cae la pelota. Porque después jugamos también mucho con eso, sobre todo los tiempos de los atacantes y demás. Sí, Pero sí, está sí, bueno esa pregunta. por eso, perfecto, Martín, entiendo, simplemente por ahí me quedó esa duda por algunas cuestiones, sobre todo en recepción con las pelotas corridas Claro. No, si y nosotros la verlo. trabajamos igual, digamos. Pero bueno, Perfecto. acá la idea es ir de menos a más. O sea, si Ujú. nos ponemos muy específicos, como que por ahí no está tan al No, alcance. O sea, depende mucho de tener el programa. O sea, si no tienes el programa es complicado. Entonces, mostramos lo más simple, que son tres escalas, ¿sí? Hasta 5, ya con 5 es súper específico, ¿no? sí, sí, es bastante específico, sí. Sí, Está sí, tal bastante cual. bueno. Bueno, Tal cual. gracias, No, Walter. gracias a vos. Eh, Bien, y la defensa, ¿sí? La doble negativa la consideramos la defensa que no podemos controlar, que me hacen el punto, siempre considerando que el defensor pudo tener la- el contacto o con la pelota o estuvo en la zona, ¿sí? Cuando hay pelotas que son indefendibles, como sucede, no se la consideran. Igual no consideramos parte del error, ¿sí? No es que cuando decimos terminó el set, hicimos 10 errores, no consideramos los errores de defensa. Sí consideramos un error de free ball, un error de gestión,
dentro de un grupo, de una clasificación de grupo de errores no forzados, ¿sí? Pero, por ejemplo, el error de defensa no lo consideramos como error propio, ¿sí? Pues tiene mucha virtud el equipo rival. La gran mayoría de las veces el ataque es el que termina prevaleciendo, ¿sí? Una defensa negativa es aquella que yo logré el objetivo de que la pelota no pique, que no me dan el punto, pero no la pude controlar y la pelota queda jugable para el otro equipo. O la tenemos que pasar, digamos, pero no me da esa posibilidad. Si una defensa positiva, controlé, logré el objetivo que no pique, ¿sí? Y entonces puedo contraatacar, ¿sí? Y la defensa perfecta es esa que tiene la calidad justa, ¿sí? Ideal, donde yo puedo, si quiero acelerar el juego, donde el armador puede anticipar, donde podemos armar un juego de contraataque con buenas posibilidades, buenas condiciones. Si vemos como ejemplo de nuevo una media por set, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuántas cantidades de defensas deberíamos tener por set? ¿Sí? Acá se analiza dentro del programa, ¿sí? Que utilizamos, que me da ya ese número, ¿sí? Con algunas tablas, y si no, como venimos haciendo acá, que tiene que ver con esto, es decir, qué cantidad de contraataques podemos generar por set. ¿Sí? La cantidad de contraataques tiene que ver con la cantidad que vemos acá, ¿sí? Si nosotros vemos en 5 sets, hicimos 100 contraataques, ¿sí? Acá podemos decir que tuvimos 20 por set, ¿sí? De manera simple, obviamente, el quinto set siempre es más corto, ¿sí? Entonces, si vemos nuestro equipo, tenés 24 ataques en el quinto set contra 40, 42, 40, ¿sí? Que es el promedio de 35, es el promedio de ataques por set, ¿sí? Entonces, para volver al tema de la defensa, tuvimos 20 pelotas, de las cuales incluimos las bloqueo positivo, que me quedan jugables, las pelotas regaladas que me pasa el otro equipo, que no se consideran defensas, sino que son un pase, ¿sí? Que proviene de una free ball, más las defensas, ¿sí? Y ese número lo calculamos, ¿sí? Y nos da, en este caso da 100 pelotas, ¿sí? Lo que nos daría 20 contraataques por set, si dividimos en 5 sets, y si dividimos en 4,5, ¿sí? Como termina siendo para un partido a 5 sets, ¿sí? Tiene que ver con esto de, bueno, 22, 23 pelotas por set terminaría siendo el número final, ¿sí? Por eso está bueno que lo puedan considerar. Que ustedes puedan plasmar estos objetivos, ¿sí? Que después los puedan corroborar. Hicimos solamente lo de saque, bloqueo y defensa, ahora vamos a hacer el comparativo de ataque, ¿sí? Si vemos el ataque, nuestro equipo terminó en un 30%, ¿sí? Hablábamos de un número cercano al 40%, o sea que el nivel de ataque estuvo por debajo, y después uno puede empezar a ver qué jugadora estuvo por encima de ese número, ¿sí? Obviamente coincide con un número bajo, general, ¿sí? Si vemos prácticamente ninguna, salvo las que atacaron muy pocas pelotas, tuvieron en ese promedio, ¿sí? Es un equipo que no tuvo un alto porcentaje de efectividad, ¿sí? Nos costó hacer puntos, que mucho tiene que ver con esta planilla que vemos acá, ¿sí? Perdón, con esta tablita que vemos acá, que es con la cantidad de errores que hizo el otro equipo. A niveles similares de ataque, termina ganando el equipo que menos cantidad de errores genera, ¿sí? A una cantidad una proporción similar de la generación de puntos, que mucho tiene que ver con lo que decíamos antes, con el ataque. Fíjense acá, ¿sí? Si ustedes ven, nosotros hicimos 6 puntos de saque, todos estos son de ataque por set, ¿sí? Que nos da un total de 53 puntos, ¿sí? De bloqueo estos 17, que es mucho para un partido, ¿sí? Y todos estos son los puntos que me termina dando el otro equipo, ¿sí? Que tiene que ver con la relación que hablamos antes. Si vemos acá, 9 y 4 son 13, y 9, 22, 22 y 3, 25, y 5, 30, ¿sí? De 106 puntos que hicimos, ¿sí? De 106 puntos que hicimos en el partido, que también me lo da acá. Si vemos acá, termina siendo 106 a 103, y fíjense que el partido muchas veces pasa por muy pocas pelotas. Si vemos eso, digamos, y hacemos un comparativo de los 106, 30 errores cometió el otro equipo. O sea que está
casi en un 30%, ¿sí? Yo tengo que generar el 70% de los puntos. 103 puntos hizo, en este caso, el equipo de estudiantes contra 29 errores, ¿sí? 4 y 6 son 10, 10, 20 y 9 es el promedio, termina siendo casi similar, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? Un poco más en la generación de los puntos, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver también en estos puntos de set clave, que termina siendo, como vemos en este caso, el tercer set, para ver de qué manera se terminan obteniendo esos puntos, ¿sí? Y el último punto que vimos era la recepción, ¿sí? Que hablábamos de un 50%, tratar de tener ese 50% de recepción buena, el equipo jugó el 44%, ¿sí? Acá sí, si vas a la individual, hay jugadoras que estuvieron por encima, esta jugó el 58%, ¿sí? Esta jugó el 50%, y después ya hay algunas que están por debajo, 39, 44, 38, ¿sí? Estuvo más bajo, y qué cantidad de pelotas recibimos y qué cantidad de errores cometimos, ¿sí? Estamos hablando de menos de un 10%, un 8%. El límite, generalmente, como objetivo, se trata de trazar es ese, es un 10%, ¿sí? Con un 50% de recepción buena, ¿sí? De positiva o doble positiva, para lograr el rendimiento esperado, ¿sí? Para poder después generar esas rotaciones que pedimos. Bien, entramos a la última parte de conceptos fundamentales. Si quieren podemos hacer así, hacemos un pequeño corte ahora, ¿sí? Y empezamos ya con lo que es la eficacia y la eficiencia, ¿sí? Lo que tiene que ver con el rendimiento, cómo se calcula, qué significa, y ya después pasamos a la parte práctica. Bien, vamos a empezar a mencionar dos conceptos que son muy importantes, ¿sí? Que terminan ayudando mucho a entender sobre todo el rendimiento de un jugador o de un equipo, que son la eficacia y la eficiencia. Son dos fundamentos o conceptos perdón, son dos conceptos que sean en el área que se trabaje o demás, se utilizan mucho, ¿sí? Acá hay aspectos genéricos que consideramos y después cómo los trasladamos al vóley, ¿sí? La eficacia tiene que ver con lograr esa meta propuesta o ese objetivo, ¿sí? O ese rendimiento que me termina dando, concretamente en el vóley, y la eficiencia, ¿sí? Hace la obtención de ese objetivo o de ese efecto deseado de manera más óptima, ¿sí? Con la menor cantidad de recursos, de tiempo o de esfuerzo. Que en el vóley tiene que ver con la cantidad de errores, ¿sí? Es decir, bueno, yo quiero lograr recibir el 50% de eficiencia, ¿sí? Bueno, tengo que lograr una eficacia del 50% sin error o una eficacia del 60% y no mayor de un 10% de error, ¿sí? Como un ejemplo, ¿sí? Se puede ser eficaz sin ser eficiente. Un ejemplo concreto de esto es, un atacante puede ser eficaz, pero puede ser menos eficiente que otro. ¿Por qué? Yo ataco 10 pelotas, hago 7 puntos, ¿sí? Tengo una eficacia del 70%, ¿sí? Pero los otros 3 puntos, los otros 3 ataques, no hago puntos, y la tiro afuera, directamente. Entonces tengo un error del 30%, ¿sí? Entonces mi eficiencia, mi rendimiento neto, termina siendo de un 40%. ¿Por qué? Porque de 10 pelotas hice 7 puntos, pero cometí 3 errores. Si a esos 7 le resto los 3, me termina dando un 44, ¿sí? Dividido la cantidad de ataques, que fueron 10, me termina dando un 40% de eficiencia, ¿sí? La eficacia fue 70. Ahora, un jugador que hace 10 ataques y hace 5 puntos, y tiene una eficacia del 50%, menor que la de su compañero, ¿sí? O la que estamos mencionando en este ejemplo, pero no comete errores. Tiene 0 errores. Los otros 5 ataques no fueron error, ¿sí? Sino que la defendieron, se siguió jugando el punto y demás, pero no son un error.
Entonces, la eficiencia de ese atacante es del 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué jugador termina aportándole más al equipo? Si hablamos de efectividad, ¿sí? Si hablamos del rendimiento neto, ¿sí? Aquel jugador que genera 7 puntos, pero comete 3 errores, ¿sí? Y me da 4 puntos en el más menos, o aquel jugador que comete, que hace 5 puntos, pero que no comete ningún error, y me da 5, ¿sí? Termina siendo más eficiente el jugador que hace 5 puntos, ¿sí? Entonces, no siempre ser eficaz significa ser eficiente, ¿sí? Idealmente una persona, estos son conceptos genéricos, ¿no? Busca tener tanto la eficacia como la eficiencia, ¿sí? El concepto se denomina efectividad, ¿sí? Que combina el logro del objetivo, la eficacia, con la optimización de los recursos, la eficiencia, que sería con el menor error posible, ¿sí? Con el menor error posible. ¿Estamos? Ejemplo relacionado al vóley, la eficacia es el rendimiento, qué porcentaje de puntos genero en relación a la cantidad de ataques realizados, ¿sí? Y en recepción, qué nivel de recepción tengo, de recepción buena, ¿sí? En base a la cantidad de recepciones que tuve, eso sería la eficacia. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Y la eficiencia, que es el rendimiento neto, ¿sí? Considera el rendimiento de una acción teniendo en cuenta, en este caso, una resta, la cantidad de errores que se cometen. ¿Sí? Entonces, la eficiencia considera al error dentro de la acción. La eficacia no considera al error, ¿sí? Como parte de lo que en este caso se está evaluando. Si pensamos en una categoría formativa, ¿sí? Donde nosotros incentivamos a que los chicos aprendan, incorporen técnicas nuevas, mejoren, ¿sí? Traten de ir evolucionando. El concepto de eficacia o el concepto de eficiencia termina teniendo mayor predominancia para ustedes. ¿Cuál creen que puede ser? A ver si alguno se anima. Eficacia. La eficacia, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros incentivamos es que busquen, a que traten de llegar a ese objetivo, ¿sí? Y que el error que van a cometer, que es normal, es parte del aprendizaje, ¿sí? Y que se van a ir cometiendo esos errores porque es el camino que van a ir transitando para después lograr esa eficiencia que después queremos, ¿sí? Es tratar de lograr este rendimiento con menos error, ¿sí? Pero tratar de llegar ahí, ¿sí? Eh, es como si hablamos muchas veces de una carrera, por ejemplo, de una maratón. ¿Cuál es la meta de uno que recién inicia? De llegar, ¿sí? De llegar, de cumplir ese objetivo, de decir, bueno, son 5 kilómetros, llegó a la meta, lo logró. O sea, él terminó siendo eficaz, sí, porque el objetivo era llegar a la meta. Ahora, si buscamos la eficiencia, vamos a tratar de que llegue en el menor tiempo posible, ¿sí? Y ahí ya hablamos más de un rendimiento más neto. Y eso tiene que ver con la evolución del jugador, ¿sí? Y después con una cuestión también de una ideología de la enseñanza, de no estar todo el tiempo condicionado por cometer un error, ¿sí? Porque si no es como que todo el tiempo estoy contenido a no errar. Entonces hay que saber o intentar, ¿sí? No plasmar estos conceptos rápidamente en categoría formativa, porque muchas veces termina generando esa dependencia, ¿sí? Porque les interesa, pero empieza el análisis de cada uno, se empiezan a medir de cuánto erro, de cuánto hago, y terminan por ahí perdiendo el foco de qué es lo que hay que mejorar, de qué es lo que tengo que incorporar, de qué es lo que tengo que hacer, más allá del resultado final. ¿Sí? Si me equivoqué 5 veces, 2 veces o ninguna. Obviamente, a menor cantidad de errores, mejor. Mientras más rápido vaya ese proceso, que muchas veces se hace lento, será mejor, será el camino un poco más rápido. Y eso tiene que ver mucho también con la capacidad de aprendizaje de cada uno.
de cada jugador, ¿sí? Eso es un punto también que es importante, ¿sí? Bien, esto es como calculamos, y acá tienen la fórmula, como para que ustedes la puedan ver, cómo calculamos la eficacia en recepción, por ejemplo, es la Q significa cantidad, R significa recepciones, y la B larga, buenas, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de recepciones buenas? Que son las que son doble positiva y positiva, ¿sí? Dividido la cantidad total de recepciones, ¿sí? Entonces, yo recibí 10 veces y tuve 5 recepciones buenas, por ejemplo, 3 doble positivas y 2 positivas, ¿sí? Entonces, yo tengo 5 recepciones buenas dividido la cantidad de recepciones, ¿sí? Y me da ese 50% de eficacia, que es el porcentaje de recepción buena. ¿Sí? El concepto de eficacia en la recepción hace referencia a la cantidad de recepciones o al porcentaje de recepción buena, que a mí me va a dar la posibilidad de poder jugar en buenas condiciones o en las mejores condiciones. ¿Sí? El concepto de eficacia en el ataque tiene que ver con la cantidad de puntos o el porcentaje de puntos que yo genero dividido la cantidad total de ataques. Entonces, cantidad de ataques puntos dividido la cantidad total de ataques. ¿Sí? Otra forma puede ser en una tabla ya de porcentaje, donde hago el total de aciertos por 100 dividido el total de acciones y ya me sale el porcentaje. ¿Sí? Y la eficiencia, como mencionábamos antes, considerando el número de error, la cantidad de error. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más simple. ¿Sí? Ahí está cada fundamento. ¿Sí? La recepción y el ataque como los fundamentales. El saque, incorporamos también el saque vendido, como un saque que a mí me da la posibilidad de tener la pelota, entonces entra dentro de los saques buenos. ¿Sí? Y el bloque y la defensa, como vemos acá en el punto, el saque, el bloque y la defensa son más utilizados en los promedios, ¿sí? En el promedio por set, de cuántos puntos hacemos, de cuánto generamos la dificultad del otro lado, por ejemplo, en saque, en bloque, lo que veíamos antes, cuántos puntos hago por set, ¿sí? Lo mismo la defensa. Calculamos el promedio en base a la cantidad de set que se juegan. Acciones buenas dividido set, ¿sí? Esa es la otra fórmula que utilizamos para hacer los cálculos, ¿sí? Que es lo que veíamos hace un ratito en la planilla de resumen de partido, ¿sí? Para calcular la eficiencia, consideramos el rendimiento neto, ¿sí? Teniendo en cuenta las acciones buenas y el error, ¿sí? Ejemplo de la eficiencia, la E mayúscula, con el signo de porcentaje al lado, como vemos acá, este acá, ¿sí? Hace referencia a la eficiencia, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de recepciones buenas, recepción positiva y doble positiva, menos la cantidad de recepciones malas, doble negativa y vendida, dividido la cantidad total de recepciones. ¿Sí? Sería la cantidad de recepción buena, eficacia, menos el error, me da la eficiencia. Eficacia, recepción buena, menos el error, me da la eficiencia. ¿Sí? En el ataque es eficacia, ataque doble positivo, dividido la cantidad de ataques, menos el error, me bloquearon, la tiré afuera, me da la eficiencia. ¿Sí? Es hasta que lo automatizan. ¿Sí? Una vez que lo tengo más fluido, ya es un poco más fácil. Acá vemos algún ejemplo práctico, ¿sí? Del cálculo. Por ejemplo, eficacia del ataque del equipo. Cantidad de ataques, 21. Cantidad de ataque doble positivo, 7. Entonces vamos y hacemos 7 puntos dividido 21 ataques, me da 0,33. A eso lo multiplico por 100 y ya me da el 33% de eficacia. Ahora, si quiero calcular la eficiencia, la eficacia, ¿sí? Los 7 puntos que hice, dividido los 21 errores, dividido los 21 ataques, le resto los errores, que en este caso son 3. Entonces hago 7 menos 3, 4. 4 dividido 21 me da 19, ¿sí? 0,19, ¿sí? Por 100 me va a dar un 19% de eficiencia. ¿Lo puedo hacer diferente? Sí.
calculo por un lado la eficacia, calculo por otro lado el error, y después lo resto directamente. Eficacia menos error, y tengo la eficiencia. ¿Sí? Eso es hacer un cálculo más, que es dividirlo por partes, digamos, y bueno, termina siendo más sencillo, un poco más largo el proceso, que hacer una sola fórmula. ¿Sí? La eficiencia menos el error, y ahí me termina dando, como vemos en los ejemplos. ¿Sí? Bien, por último, preparación de partidos. ¿Sí? ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenemos en cuenta? ¿Qué análisis se hace previamente a un partido? ¿Cuál es el plan de juego que vamos a plantear, ¿sí?, para jugar este partido? ¿Sí? ¿Qué sistema utilizamos? Generalmente un equipo tiene distintos sistemas, ¿sí?, en la recepción, en el ataque, en el bloqueo, en la defensa, en el saque. ¿Sí? Y durante el partido, ¿qué decisiones son las que se van tomando? ¿Sí? Bien, cuando sucede un punto, ¿sí?, cuando sucede un punto, eh, nosotros obviamente tenemos que calificarlo, ¿sí?, y darle alguna clasificación. Eh, ¿Esto qué tiene que ver con lo que venimos hablando? ¿Sí? Por ejemplo, empieza el partido, empieza el set, ¿sí? Yo lo vamos a ver ahora con una acción de partido. Hago un punto de saque. Entonces, en esta planilla, lo que voy a hacer ahora es lo voy a poner un poco más grande. ¿Sí? Esta es la planilla completa, para que ustedes puedan ver. Se lo voy a mostrar bien grande, como para que vean. ¿Sí? Ahí lo deberían ver bien grande. ¿Sí? Empieza el partido. ¿Sí? Y yo hago un punto de saque. Entonces, acá me posiciono acá, directamente, me posiciono acá, y pongo punto de saque, solamente le pongo la S, ¿sí? Solamente le pongo la S, porque hizo el punto de saque, como para que sea más simple, ¿sí? Y si quiero acá le agrego el número de la jugadora, como para que sea más específico. Por ejemplo, fue la 5, ¿sí? Entonces hago el primer punto mío y le pongo, yo lo estoy completando con la computadora, entonces va un poco más lento, ¿sí? Pero como para que ustedes vayan teniendo una referencia de cómo les va a quedar, ¿sí? Saque, punto. Cal significa calificación, ¿sí? Número de jugadora, 5, ¿sí? El segundo punto que se juega, por ejemplo, es punto del otro equipo. Sacamos, reciben, atacan, terminó el punto por de ataque del otro equipo, ¿sí? Entonces voy acá, ¿sí? Y agarro y hago punto de ataque del otro equipo, le pongo la A, solamente para identificar que hizo punto de ataque el otro equipo, ¿sí? Y acá le pongo, si quiero, el número. Personalmente evito ponerle el número porque no pongo el foco tanto cuando hacemos estas planillitas en el otro equipo, sino en el equipo nuestro. Entonces, que no haya hecho el punto una jugadora no es tan relevante, ¿sí?, para después la información que utilizamos. ¿Sí? Si queremos le ponemos, por ejemplo, podemos ponerle el 11, hizo el punto en la número 11, y ya queda, ¿sí? O no le ponemos nada. ¿Cuál es la ventaja, sobre todo gráfica, de no ponerle nada? Que solamente acá, en la columna que dice número de jugadoras de los puntos en contra, van a figurar los números de los jugadores que nosotros cometimos un error, ¿sí? Entonces, si yo acá le borro el 11, o se lo saco, y pongo abajo, el segundo punto, ¿sí?, de ellos es un error de ataque nuestro. Entonces, ¿qué hago acá? Pongo la E, y pongo la A, y pongo error de ataque, ¿sí? Esto obviamente cada uno lo hace como le gusta, como le quede más cómodo. Y ahí se me va a figurar así, error de ataque. Entonces, una vez que yo voy en el partido, se va transcurriendo, ¿sí? Imagínense que acá
acción, 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 una atrás de la otra, ¿sí? Va sucediendo. El partido, por ejemplo, llegamos al punto que vamos 10 iguales, o 20 iguales, imagínense, ¿sí? Vamos a bajar, vamos a poner acá como si estuviéramos 20 iguales. Y lo único que van a ver, ¿sí? Donde figura el numerito, es lo que hablamos antes, los puntos que el otro equipo hace por mis errores. Entonces, yo acá puedo ponerle el 14, acá puedo ponerle el 2, ¿sí? Y acá le puedo poner error de saque, ¿sí? Le pongo error de saque. Acá le pongo, por ejemplo, un error no forzado. Obviamente estoy completando punto por punto, ¿no? Acá hay que explicarlo un poquito para que lo vean. Error no forzado. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, son todos puntos del otro equipo. Entonces, cuando veo los números acá de manera más gráfica, yo lo que termino viendo es qué cantidad de errores comete. Y cuando el otro equipo hace un punto por error, perdón, cuando nosotros hacemos un punto por error, lo único que le pongo acá, ¿sí? Es error o error de ataque, por ejemplo. ¿Sí? Si puedo usar dos lapiceras diferentes, como estoy usando yo ahora acá, mejor. ¿Por qué? Porque es más gráfico. Entonces identifico. Cuando es una acción nuestra, le pongo el color verde, le pongo el color azul. Acá le puse verde, ¿no? Con el rojo, la lapicera que quieran. Puedo usar azul y negro, ¿sí? Entonces, cada vez que el otro equipo me da un punto de error, yo le pongo error de ataque, ¿sí? O error de saque, o el error de lo que sea. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando termine, ¿sí? El set, yo bajo acá, y voy a tener el total, ¿sí? Que lo vamos a usar ahora, para que ustedes vean, con esta planilla que estábamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, si vemos el primer set y lo vamos a completar juntos, para que ustedes lo vean, dice puntos de saque de mi equipo. El primer set, 1. Entonces, esta planilla que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que acá lo tienen como una tablita, ¿sí? Acá, la vamos a completar, ¿sí? Error de saque, perdón, punto de saque 1, punto de ataque 11, punto de bloqueo 4, error de adversario 9. Y le podemos dar un detalle a eso. ¿Cuál es el detalle que le podemos dar? Que podamos calificar el error del otro equipo en las distintas escalas que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces yo acá vengo y agarro, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, para que quede más claro, vamos a eliminar esto. Y vamos acá, nos posicionamos acá. Punto de saque, 1. Punto de bloqueo, dijimos 4. Entonces vamos acá donde dice bloqueo, que estoy escribiendo en la compu, ¿no? Pongo 4. Punto de saque, dijimos 1. Ahora repasamos si era 1. Y este es el resumen que yo hago. Entonces, un punto de saque, un punto o 4 puntos de bloqueo. Vamos a ver acá, vamos a repasar. 4 bloqueos, 11 de ataque y 9 errores del otro equipo. ¿Sí? Los errores del adversario, tenemos 9. Y punto de ataque, dijimos 11. Acá está dividido entre ataque, rotación y contraataque. Que lo podemos dividir. Vamos a poner, por ejemplo, 6. Obviamente esto después lo tenemos. ¿No? Todo lo voy a inventar acá, ¿no? Pongo 6 y acá pongo 5.
y ahí nos va a dar el total. Entonces, si sumamos, tenemos 1 y 6, 1 y 4, 5, y 6, 11, ¿sí? Y 5, 16, y 9, 25. Total, 25. El set lo ganamos 25 a 16. En esta columna, donde dice saque, bloqueo, contraataque, ataque, rotación y demás, debería darnos todos los puntos que hizo el otro equipo, por su mérito de ellos, saque, bloqueo, ataque, contraataque y demás, y los errores que nosotros le dimos. Pero podemos dividir en cada fundamento, error de saque, error de ataque, error no forzado, ¿sí? O lo podemos poner en un total, ¿sí? Error, total de error del otro equipo, 9. En este caso, este 9, yo puse acá, no va ahí, no va en error A, sino que va acá, total de errores, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que identificar es cuánto nos dieron de error de saque, cuánto de ataque, ¿sí? Entonces, esta planilla, ¿para qué me sirve? Para después armar la hoja de cálculo que estuvimos viendo en la clase anterior. Cómo se obtienen los puntos, ¿sí? Volvemos acá y vemos cómo se obtienen los puntos. Planilla de obtención de puntos sería esta, ¿sí? Incidencia tienen los puntos para llegar a este cuadrito que es simple, ¿sí? ¿Cuántos puntos de saque hago por set? ¿Cuántos puntos de bloqueo hago por set? ¿Cuántos puntos de ataque hago por set? ¿Y cuántos errores me da el rival? ¿Sí? Entonces, con esa planillita que vimos, simple, de qué manera yo completo, ¿sí? La planillita de seguimiento cualitativo, después toda esa información la llevo a una hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Armo esta tablita, obviamente cargo todos los totales, para que el número sea eh, grande, obviamente tengo que cargar muchos partidos, muchos sets, un solo set, el promedio me va a dar de ese solo set. Si yo después puedo cargar 10, 12, 15, 20 sets, ¿sí? El número va a ser mucho más real. Mientras más grande la muestra, más precisa va a terminar siendo ese promedio que calculemos, ¿sí? Y ese porcentaje, sobre todo a la incidencia de lo que tiene que ver con el set, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Y me sirve para armar eso. Entonces, esa planilla que decíamos de seguimiento cualitativo hace mucho hincapié en eso, ¿sí? Después puedo armar los gráficos, todo lo que fuimos viendo. Bien, acá ya empezó, vamos a hacer de nuevo. Sí, empieza el partido, sacamos nosotros, en este caso de este lado, ¿sí? Si pensamos en la planillita de seguimiento, solamente anotamos después que termine el punto, ¿eh? Va el primer saque a la red. Entonces, en la planilla que veíamos recién, ¿qué ponemos? Puntos en contra, ES, error de saque, y le agregamos el número, que en este caso sería la número 8, ¿sí? Que comete un error de saque, ¿sí? Bien, ahí saca el otro equipo, en este caso estudiante, recibe el equipo. Pausa. Pregunta de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Más allá que no le dimos mucha incidencia. ¿Qué tipo, ¿sí? Vamos a poner negro, así lo pueden ver bien. ¿Qué tipo de recepción sería esa? Que cae ahí. Fíjense dónde recibió, dónde está la armadora. ¿Sí? Si quieren la ponemos de nuevo. ¿Eh? Saca el otro equipo. Pausa. ¿Qué tipo de recepción sería esa? A ver si alguno se anima a responder. ¿Sí? Es una recepción que tiene una buena parábola, que está cerca de la red. ¿Sí? Zona 3, un poquito corrida 3-4, pero en dos escalas. Eh, Sí, en dos escalas. ¿Recepción buena o recepción mala? la recepción buena. Buena. En tres escalas, recepción buena, mala o neutra.
Buena. Buena, sigue siendo buena. Y en 5 escalas, Eh, para mí sigue siendo buena porque la caída en el momento antes de golpear estás sobre 3. sí, ¿No? Ahí ya se ve el golpe, está sobre 3-4. claro. Pero en el momento de la caída estaba sobre 3. Entonces ahí hay un criterio, ¿sí? Ya entramos en un terreno más fino, ¿no? Que tiene que ver con el que termine evaluando, que siempre son, el estadístico es el que tiene su criterio, pero en base a lo que va diagramando con el entrenador, ¿sí? Particularmente esta recepción, ¿sí? Está valorada como una recepción doble positiva. Como dice bien Walter, es una recepción que se corre un poco a 3-4. Entonces considero como acá está la pelota, si ven ahí, pero vamos a cambiar el color, así lo pueden ver mejor. Pensé que negro se iba a ver, pero no, vamos a poner amarillo. Así, bien, bien. Yo lo voy a dibujar. Esta es la pelota, ¿sí? Eh, yo la consideraría dentro de una escala de 5 como una recepción positiva, ¿sí? Recepción positiva. Entra dentro de la recepción buena, ¿sí? Está dentro de la zona que hablábamos de positiva y le da la posibilidad en este caso de jugar un primer tiempo. Ataca, punto, ¿sí? Doble positivo. Para mi equipo esa acción como es, punto. Como la considero como ataque, punto, ¿sí? Para el otro equipo, ahí entra el criterio. La puedo considerar como un error propio, un error de bloqueo, más allá que después no la contabilizo como error, ¿sí? O directamente le pongo punto de ataque del otro equipo. Eso depende de cada uno. Particularmente yo le pondría punto de ataque del equipo rival, ¿sí? En lo que venimos bien. Entonces, punto de ataque y listo. Hay algunos que consideran ese bloqueo como error, entonces lo toman. Bien, pausa hasta ahí. Saque de este lado. Si tenemos que valorar el saque. Sacó en salto, recibió el otro equipo, recibió doble positiva, ¿sí? Pudo jugar primer tiempo. ¿Cómo consideramos el saque si del otro lado la recepción fue doble positiva, fue perfecta, fue una recepción buena? Ahí había una Saque relación, negativo. un saque negativo, exactamente, ¿sí? Entonces, si el otro equipo recibe bien, mi saque fue malo. Y si es una escala más chica de 3, mi saque fue neutro. Saque malo cuando lo erro. Saque que va adentro, neutro. Saque que hago punto, bueno. ¿Sí? O saque o punto error y en el medio, neutro. O todo intermedio, ¿sí? Por eso dependía mucho de la escala, ¿sí? Mientras más escala es, más precisa la información, pero más tiempo me lleva. ¿Sí? Más criterio tengo que considerar, ¿sí? Si ya tengo la idea, es más fácil, ¿sí? Bien, seguimos con el punto. Atacan, tocan, no hay punto. Defensa positiva, armado, contraataque, punto. En mi equipo lo considero acción de ataque doble positiva. El otro equipo verá si pone acción de ataque positiva, doble positiva del equipo o defensa doble negativa, ¿sí? En el cierre de punto, que es la planilla de seguimiento cualitativo, ¿qué debería poner? Debería poner, ¿sí? Lo voy a dibujar acá como si fuera una planillita. Yo debería poner CA y el número de la jugadora, que en este caso es el 9, que es un punto a favor, ¿sí? Y entraría en el punto 2, ¿sí? Entonces, punto de contraataque de la número 9. Saque en salto, recepción neutra en el medio, ¿sí? Punto de ataque del otro equipo, ¿sí? Punto, una acción de ataque, de toque, filtración en el bloqueo, la podemos considerar como un bloqueo doble negativo. Error de saque del otro equipo, ¿sí? Le ponemos, no le ponemos el número, la planillita, ¿sí? Saque equipo propio, recepción neutra, ataque, bloqueo positivo, ahí aparece otra acción nueva, ¿sí? Lo vamos a ver de nuevo para que ustedes lo puedan ver. Recepción, sale el armado hacia 2, ataca la opuesta y la jugadora, en este caso en posición 4, que es la número 21, realiza un bloqueo. La pelota
es frenada por el bloqueo y sale alta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a la número 15 le genere la facilidad de poder hacer un pase. Entonces, ese ataque se considera negativo. ¿Por qué? Porque termina siendo frenada. Y el bloqueo se lo considera positivo, porque le da la posibilidad a esta jugadora, ¿sí?, de poder golpear la pelota y de generar un contraataque más limpio, más óptimo. ¿Sí? Entonces va y genera el contraataque. Ataca a la opuesta, bloqueo del otro equipo. Punto. Consideramos de este lado un error de ataque, porque me bloquean punto, y del otro lado se considera un punto, un acierto, punto de bloqueo. Bien, saca este equipo, recepción negativa, ahí vemos una primera recepción negativa. Bien, y ahí ya entra otro criterio. Bien, saque, recepción negativa. Y acá le consideramos el error del otro equipo. ¿Error de qué? De recepción, punto de saque o error de armado. Va el saque, recepción negativa, pelota separada, arman y la pelota termina yéndose afuera del campo. ¿Cómo lo valoramos? Es una recepción negativa con un error de armado. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la jugadora que en este caso que arma, tiene la posibilidad de armar. No es que tiene que hacer una jugada de último recurso o una pelota extraordinaria que tiene que traer de la tribuna, donde se ve mucho más condicionada. Acá la pelota está controlada, está dentro del campo, está centralizada, entonces tiene la jugadora, en este caso, la posibilidad de armar. Entonces, la recepción se considera negativa, cumple el primer objetivo de que la pelota no pique, controla la pelota, no le da calidad, no lleva la pelota a la red, ¿sí? Pero tiene la posibilidad de la jugadora, en este caso, de poder venir, de armar, ¿sí? Y obviamente comete un error, ¿sí? La pelota termina yendo afuera, entonces se considera un error de armado, ¿sí? Si lo hacemos en una valoración más grande, en una clasificación más grande, lo ponemos, si no, directamente, ¿sí?, lo ponemos con error no forzado. Fíjense, este saque lo mismo, o sea, genera una dificultad, la pelota ya se fue casi afuera del campo. Entonces, la recepción ahí ya no se considera negativa. ¿Cómo se considera? Se considera vendida. ¿Por qué? Porque el jugador que va a buscar la pelota no tiene la posibilidad de armar. Tiene solamente la posibilidad de traer la pelota para que la pasen. Entonces, el principal o el principal daño lo hace el saque. Entonces, la recepción termina siendo una vendida porque la pelota viene regalada a este campo. ¿Sí? Ataque, defensa positiva, contraataque, ¿sí? Error de ataque. Ahí que podemos decir, el armado no fue bueno. Pues cerca de la red, no tuvo la posibilidad de poder atacar, comete un error. ¿Consideramos error de ataque o error de armado? Consideramos error de ataque. ¿Por qué? Porque la jugadora, en este caso el atacante, es quien tiene que resolver esa pelota mal armada. Salvo que suceda lo anterior, que la pelota se termina yendo casi afuera del campo. ¿Sí? La recepción vendida, la pelota queda jugable, ataque, bloqueo, doble positivo. Error de saque. Después hay variables, variantes de saque, variables a la hora de evaluar el tipo de saque, ¿sí? Recepción negativa. Fíjense la libero como arma y juega la pelota contra la red, ya la transforma en un ataque, contraataque, bloqueo, doble positivo. Error de ataque rival. Recepción positiva, ataque, defensa negativa, regalan la pelota, pelota libre, y gol, contraataque, positivo de nuevo, vuelve a tener la posesión de la pelota, contraataque, defensa, no puede gestionar este equipo para jugar el ataque, vuelve a dar la pelota, y el punto ya se hace más largo, y termina generando un punto de contraataque en una jugada de transición.
pelota separada, punto de contraataque. Ahí, ¿cómo lo consideramos? En mi equipo, de este lado, punto de contraataque. Ahora, del equipo rival, del otro lado, ¿qué consideramos? ¿Error de armado o punto de ataque rival? Martín, no vi bien la acción, pero bueno, el saque Vemos, fue positivo. vemos de nuevo. Este punto, la que viene ahora. Un saque positivo, ¿sí? La recepción es negativa o neutra, armador arma, y la pelota que pasa de este lado, directo a este campo. Entonces, en este caso, la jugadora que está en dos, salte y ataque esa pelota vendida. En este equipo consideramos un punto de contraataque. En el equipo que está del otro lado, el equipo rival, consideramos punto de ataque del otro equipo o consideramos un error de armado. Ahí hay un error de armado. Hay un error de armado, pero ¿a qué le damos la valoración? En el cierre de punto, Al punto de ataque. al punto de ataque, porque es la acción que finaliza. ¿Sí? La acción que finaliza el punto es el ataque de este lado. ¿Sí? Entonces, si hago en una progresión del punto, cargo como un error de armado negativo del otro lado, y el punto se lo otorgo a este equipo como punto de contraataque. Porque si esta jugadora no hubiera atacado, el punto hubiera seguido. Entonces no hay un error de armado que finaliza en punto. A diferencia de la acción contraria que vimos al inicio del set, que el armado directamente no se pudo atacar, que fue afuera, y termina el punto por acción errónea, en ese caso del armado. ¿Sí? Entonces hay ese error de armado negativo y el punto se carga como un ataque, como en este caso un contraataque. ¿Sí? Va de nuevo, ataque, punto. Considerado ataque, punto del otro equipo. De este lado se puede considerar error de defensa, el cual no se considera como dentro del total de los errores. Defensa, contraataque por uno, defensa, armado, ataque positivo. Ahí vimos por primera vez un ataque positivo contra el bloqueo. Lo vamos a repetir, fíjense. Defensa, arma a la jugadora que está en 6. La pelota está pegada. ¿Qué hace el atacante en este caso? Pelota pegada contra el bloqueo. Lo más probable es que si va y ataca el bloqueo del otro campo, la bloquee y me genere el punto de bloqueo. ¿Sí? Entonces el atacante interpreta en este caso que la pelota está muy pegada, que el armado no termina siendo la que ella espera, ¿sí? Porque está acá, ¿sí? Y está pegada contra la mano. Entonces, ¿qué hace? Hace un golpe contra el bloqueo, que se llama un golpe de rejuego. Rejuega la pelota contra el bloqueo. ¿Para qué? Para volver a tener, ¿sí? Para volver a tener la posibilidad de atacar. ¿Sí? Para volver a tener la posibilidad de atacar. ¿Sí? Entonces vuelve y vuelve a atacar. ¿Sí? Después, obviamente, la defiende el otro equipo. ¿Sí? Y termina generándose contraataque. El punto ya se transforma más largo, bloqueo positivo, contraataque por la central, punto. ¿Sí? Fíjense la acción de la central en este caso. Bloquea, positivo, sale de la red, baja, ¿sí? Y se prepara para el contraataque. Y ya ahí genera el contraataque. ¿Sí? Punto. Saque, recepción positiva, ¿eh? Ataque del otro equipo, ataque de punto. ¿Qué ataque? Ataque de rotación. ¿Sí? Porque es el primer ataque después de la recepción. ¿Sí? Se considera punto de ataque. De este lado, también se considera punto del otro equipo como virtud del atacante, más allá que hay un bloqueo que termina siendo doble negativo. ¿Sí? Saque, recepción vendida. No pueden aprovechar la recepción vendida, la regalan del otro lado. Y ahí se hace confuso, así que vendida contra vendida de nuevo. Bueno, se valora así y se considera un ataque de transición de tela, de este lado. Bloqueo, doble positivo, punto. Saque,
esta recepción, al recibir el armador y quedar la pelota separada, termina siendo negativa, ¿sí? Ahí ese bloqueo lo consideramos como, vamos a mirarlo de nuevo, ahí, bloqueo positivo. ¿Por qué? Porque la acción del bloqueo obliga al otro equipo que me regale, más allá que la pelota está de este lado, obliga a que me regalen la pelota, ¿sí? Y ahí tiene la posibilidad de contraataque. Y termina generando el punto de contraataque. Saque, recepción positiva o doble positiva, ataque por zona 2, afuera, termina siendo punto del otro equipo. Central, bloqueo negativo, sale por 4, bloqueo doble positivo. Recepción doble positiva, pelota por 2, ataque doble positivo. ¿Sí? En este caso de la punta, con una pelota que pasa en el medio del bloque. Y así van valorando, dependen, muchas veces se busca primero aprender a valorar, a tener un criterio, a ir analizando las acciones, ¿sí? Y después lo que se busca, o lo que se intenta, es ir incorporando cada vez más las acciones del juego, ¿sí? Entonces, más acciones, más valoración, me termina dando información mucho más precisa. Recepción separada, pelota alta, juego contra el bloqueo, manera afuera, punto. Armado vendido de otro lado, armado negativo, toque, defensa positiva, armado, defensa positiva, genera contraataque, bloqueo, bloqueo punto del equipo rival. Error de saque, y cada vez que termina el punto podemos ir completando. Si es una planilla de seguimiento cualitativo, solamente el cierre de puntos. Si es por fundamento, queremos valorar, podemos hacer la recepción y el ataque, solamente de mi equipo. Entonces valoro recepción positiva, recepción negativa. Si termina el set o termina el partido, cuántas recepciones hicimos, cuántas buenas, saco la eficacia, ¿sí? Cuántas malas, saco el error, resto la eficacia con el error, me da la eficiencia. Hago lo mismo con el ataque. Lo puedo hacer de manera general, no hace falta hacerlo solamente de cada jugador, lo puedo hacer solo del equipo, sin individualizar. Si lo hago individualizado es más precisa la información, pero un trabajo más largo, ¿sí? Porque tengo que ir cargando a cada jugador. ¿Sí? Tengo que cargar los números, tengo que dividir por las jugadoras, ¿sí? Hacer el total, defensa, armado, contraataque, cobertura, ¿sí? Hablamos un poco de la cobertura, pero siempre está presente, cobertura de nuevo, bloqueo positivo y contrato. Bien, bueno. Lo importante de la parte estadística, sí, para hacer ya un resumen y un cierre, es conocer, primero, establecer prioridades, conocer qué es lo que vamos a medir, ¿sí? Utilizar el criterio y el método que a ustedes más sencillo se les sea, digamos, que puedan después comparar la misma información, no comparar con otro nivel o con otra competencia, porque no va a terminar siendo de utilidad, ¿sí? Y práctica, necesita mucha práctica, 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 mirar partido, mirar entrenamiento, anotar, ¿sí? Para con eso ustedes después poder eh, plantearse objetivos, plantear o conocer un poco los rendimientos, los parámetros, dónde queremos llegar, ¿sí? Planificación de entrenamiento, bueno, toda la información que me va dando la estadística y a dónde la puedo plasmar, ¿sí? Buenas noches a todos y bueno, esperemos volver a vernos pronto